Bon dia. En primer lloc, evidentment, donar les gràcies a Nando Roig, que és l'organitzador, per haver-me invitat i donar-me aquesta possibilitat d'explicar una miqueta la meva experiència sobre l'ayahuasca. I també molt contenta de veure que hi ha aquí tanta gent tan interessada per aquesta substància bastant misteriosa, com ha demostrat el Dr. Bouso. Jo, si no us sembla malament, continuaré l'exposició en castellà, perquè és on me trobo una miqueta més còmoda i així és com l'he pensat. Bueno, la ayahuasca, mi título que yo he elegido es la ayahuasca como vehículo de transformación personal, o más bien lo pongo como interrogante. ¿Es la ayahuasca o puede ser la ayahuasca un vehículo de transformación personal? Y esto es lo que voy a intentar ir dando las preguntas y las respuestas que yo he ido encontrando a lo largo de mi larga vida con la ayahuasca. Vamos a ver si yo sé cómo va esto. ¿Cómo se pasa a la siguiente? No. Sí, quiero hacerlo grande. Es que mis conocimientos tecnológicos no son. Y entonces, para pasar, ¿es así? ¿O cómo? No sé cómo lo tiene programado. O sea, así, pero claro, si tengo que venir aquí cada vez. Bueno, pues me vengo. Bueno. Lanzo sobre todo preguntas que son las que a mí me han ido llevando a encontrarme con todo este camino y también con algunas respuestas que pretendo compartir. ¿De dónde procede la fascinación que provoca en determinados sectores de la población todo este tema de las plantas llamadas alucinógenas, psicoactivas o también llamadas de poder? Son quizás los mitos que las sustancias que expanden la conciencia hacen resonar en una cultura, la nuestra, la occidental, que al parecer ha prescindido de ellas, de los mitos. ¿Qué hace que la ayahuasca, una sustancia que despierta, qué hace de la ayahuasca una sustancia que despierta tanto interés en nuestro tiempo actual y en nuestra cultura occidental? Es quizás su capacidad de reconectar con lo sagrado, lo que enciende un anhelo en una sociedad tan desacralizada como la nuestra. O es quizás su capacidad de ofrecer respuestas de transformación y crecimiento personal en unos tiempos que están tan necesitados de todo ello. O finalmente la ayahuasca es un buen vehículo de transformación e información personal para las encrucijadas de aquellos que emprenden el incierto viaje para a sí mismo. En principio, ¿de dónde procede esta fascinación en la que estamos inmersos una parte de la población de nuestra cultura actual? Me voy a remontar a la figura de Gordon Wasson, porque al parecer, según la historia, es el pionero en despertar en las mentes o en las conciencias el interés por este conocimiento olvidado en el mundo occidental. Tal y como él explica en su artículo que publicó en el Time en el año 57, a través por estar casado con una mujer rusa que sentía un interés por los hongos, cosa que a él le producían repugnancia, empezó a interesarse de por qué había esta diferencia de fobia o de filia ante unas plantas tan extrañas. Esto le llevó a leer, a investigar y finalmente tuvo la oportunidad, porque la buscó evidentemente, de acceder a unas sesiones en México, creo que fue, unas sesiones que hasta ese momento habían estado absolutamente vedadas para cualquier persona blanca, pero que los indios de la zona llevaban a cabo de forma secreta, privada, desde tiempo inmemorial. Conectó con María Sabina y fue invitado, como digo, de forma excepcional
junto con un amigo y compañero, Alan Richardson, en esta sesión en la que María Sabina explica en un librito que hay que cuando a ella le manifestaron la intención y el deseo de estos americanos, de estos blancos, de asistir a estas sesiones tan privadas para ellos y tan preservadas, consultó con sus honguitos y recibió, al parecer, la respuesta de que sí debía de hacerlo. Así lo hizo, diciendo que sabía que habría, o sea, que por una parte habría este conocimiento pues a todo mundo, y por otra parte no sabía si ese conocimiento iba a ser suficientemente respetado y tratado con la misma veneración que ellos lo trataban. Pero abrió, Gordon Wasson y Richardson asistieron a, en total, unas 4 sesiones inicialmente, lo que eso provocó un artículo en el Time que fue portada, y a partir de ahí pues una especie de bueno, no voy a decir de revolución, pero en fin, sí que un gran interés por el tema. Al mismo tiempo que la portada del año 57, simultáneamente se estaban dando en Estados Unidos pues toda una efervescencia social que vino también motivada por lo que se llamó en aquel tiempo. Bueno, quiero hacer referencia también en este sentido a este libro de José María Ferigla, de sus inicios, en los que hace referencia a un rastreo que él hizo a nivel bibliográfico de qué quedaba en Occidente, qué quedaba en nuestra cultura europea de contacto o de conexión con el uso de estas plantas. Al parecer estaba completamente desaparecido. O sea, culturalmente Occidente, pues quizás por la Inquisición, había dejado en el olvido o en la ausencia de práctica todo este tipo de experiencias. Como digo, la segunda cosa que vino a agitar estas impresiones que quizás estaban dormidas fue lo que se dio en llamar la Beat Generation. Como digo, en Estados Unidos en ese momento era un momento de grandes cambios, de gran agitación social. La Beat Generation estaba formada fundamentalmente por Allen Ginsberg, Kerouac y Burroughs, que eran 3 escritores que estaban fundamentalmente, tenían una filosofía en las que coincidían, que era su antiamericanismo, su antisistema, su interés por las culturas y por la religiosidad, tanto oriental como de las propias nativos que estaban en América, y por las drogas. O sea, todo este conjunto, y especialmente el libro de Kerouac, En el camino, fueron también fenómenos de masas que en aquel tiempo en que todo parecía llamar a la apertura y a la búsqueda de nuevas mentalidades o de nuevos sistemas, fue la otra de los escalones que yo creo que dio pie a todo este camino que estamos recorriendo. Posteriormente, el otro personaje tremendamente importante, Carlos Castaneda, no lo podemos olvidar. Carlos Castaneda, para los que no los conozcáis, es un personaje muy controvertido, es un antropólogo, pero dentro de la sociedad o de la comunidad científica no es aceptado su trabajo como tal, tampoco si todo lo que explica, si realmente don Juan existió. De todas formas, toda esa controversia y la polémica en relación a su persona y a su obra, para el objetivo de nuestro trabajo en este momento, de esta charla, carece totalmente de interés, porque Carlos Castaneda y la publicación de sus enseñanzas de don Juan en los años 60 fue un fenómeno de masas absolutamente. O sea, se tradujo a infinidad de idiomas y todavía hoy en día se venden hasta 100 ejemplares al año. Carlos Castaneda, desde mi punto de vista, tiene
el interés, ya digo, independientemente de que su obra o su persona sean todo lo que él dice ser, pero lo que sí es cierto es que lo que ahí leímos los miles y miles de personas en aquel tiempo nos abrió la mente y nos hizo ver la posibilidad de que existen otros mundos, la posibilidad de que a esos mundos se puede acceder a través de plantas llamadas de poder. O sea, él también tiene para mí el hecho de haber creado neologismos lingüísticos, creó lenguaje, o sea, las plantas de poder. Y después también la importancia de lo que es un hombre de conocimiento, o sea, las enseñanzas de Don Juan iban dirigidas no solo a tener experiencias para conocer otros mundos, sino a un proceso de transformación personal para llegar a convertirse en lo que él llamaba un hombre de conocimiento. Y entonces ahí había toda una filosofía y una ética Entonces esto fue evidentemente la obra de masas que despertó y que hizo que miles de jóvenes viajaran hacia el sur en busca de estas plantas o en busca de encuentros con este hombre de conocimiento, que después se ha llamado también chamán, pero él siempre le llama, yo prefiero esta palabra de hombre de conocimiento porque me parece, aparte de poética, me parece que nos da unas connotaciones más fidedignas a lo que podemos aspirar, y también me gusta su nombramiento de palabras, de plantas de poder, por lo que luego voy a intentar explicar. Siguiente persona importante en este recorrido hacia el tema que nos interesa y que tenemos hoy en día es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, supongo que para muchos de los de aquí es conocido, es una persona internacionalmente conocida, no voy a decir que sea un fundador, pero bueno, es uno de los principales representantes de la Gestalt, con muchos años de trabajo, de investigación, muchos libros publicados, y es una persona tremendamente respetada en la actualidad. Entonces, a él le debemos aquí en España el que la ayahuasca pudiese ser conocida. O sea, Claudio Naranjo, en los años 80, para sus grupos que trabajaban exclusivamente con él y limitado para ellos, no abierto para todo el mundo, él en sus viajes había conectado en Brasil pues con gente que tomaba ayahuasca, que eran del Daime, los invitó, y así fue como se produjo la llegada a Europa a través de la puerta de España de la ayahuasca, en principio para estos grupos ligados a Claudio Naranjo y totalmente cerrados, o sea, no eran experiencias, ya como digo, abiertas a todo el mundo. O sea, él es otro de los personajes tremendamente importantes en todo este camino descubridor, y que han ido sembrando semillas que después han ido dando como resultado el interés cada vez más aumentado. Es un interés que parece que no cesa en nuestros días en relación a estas sustancias en general y a esta misteriosa en particular, como un poco ha venido también a demostrar Bouso, aunque estoy segura de que está totalmente decidido a poner en evidencia que no es tan misteriosa, pero de momento aún. Bueno, ¿por qué creo yo que el interés que viene dado, el interés actual de estas plantas? En principio, para un sector de la población, el interés puede venir dado por experimentar los estados alterados de conciencia. Puede venir también porque en esos estados alterados de conciencia se produce una reconexión con los mitos o con el concepto de lo sagrado, en personas que puedan tener un anhelo de búsqueda espiritual. Puede venir también el interés por
y así fue como se dio a conocer a través de Claudio Naranjo aquí en España, en sus orígenes, por sus posibilidades psicoterapéuticas y de autoconocimiento. Y, desde luego e indudablemente, últimamente, por su interés de ser fuente de investigación para la ciencia. Un momentito, que ahora... Bueno, como digo, o sea, las narraciones que se hacen de la experiencia de la consciencia expandida que provoca la ayahuasca en concreto, o las plantas en general, nos descubren mundos y cogniciones desconocidos, en principio, que son de una gran riqueza y plasticidad. Son percepciones extrasensoriales llenas de detalle, de comprensión, de visualización de otras realidades. Entonces, nos hacemos las preguntas: ¿dónde se hallan esas otras realidades? ¿De dónde provienen las voces que parece que nos hablan con coherencia y precisión y que nos transmiten información? ¿Proceden quizás de nosotros mismos? ¿Proceden de nuestra mente? ¿De nuestro inconsciente? ¿De algún yo oculto, dormido dentro de nosotros y que está activado por la sustancia? ¿Es quizás algo externo a nosotros? Y si es así, ¿de dónde y de quién procede? Estas preguntas, que nacen del asombro, normalmente buscan respuestas. La mente humana busca respuestas, rastrea y entonces encuentra para ello respuestas, quizás pues a través de los mitos y de lo sagrado. Puede también encontrar y buscar sus respuestas a través de la psicología profunda y el inconsciente. La ciencia y la investigación evidentemente buscan también respuestas a través de los estudios de farmacodinamia o de estudios de la población. Hemos tenido una magnífica exposición de Carlos Bouso, que aquí le agradezco porque me ha encantado. Porque, como dice, a decir de Gordon Wasson, cito sus palabras porque me parecen más fidedignas de las que podría quizás expresar yo, pero me sumo totalmente a ellas. Se produce una escisión del espíritu, un desdoblamiento de la personalidad. Lo racional continúa racionando y observando las sensaciones de aquello de lo que lo perceptivo disfruta. La mente se mantiene ligada, como por una cuerda elástica, a los sentidos errabundos que viajan. Esta me parece una idea que podría, o sea, estamos conscientes, tenemos idea de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio organismo, podemos levantarnos, podemos andar, y a la vez de todo eso estamos estamos percibiendo sensaciones corporales o extracorporales, estamos viendo espacios conocidos o no conocidos dentro, fuera de nosotros. O sea, es un espacio absolutamente expandido el que nos provoca la sustancia, en el que nosotros nos mantenemos o nos podemos mantener totalmente ligados a la vez a nosotros mismos. O sea, es como un desdoblamiento en el que somos a la vez sujeto y observador de todo lo que está sucediendo. A la vez vemos y a la vez interpretamos lo que estamos viendo, o sea, porque todo sucede a una tal velocidad, o sea, tal vibración que no se puede explicar, de simultaneidad de planos, que todo está sucediendo, siendo observado y a la vez experimentado. La otra cosa que me parece importante, o sea, porque evidentemente nuestra cultura occidental, en coherencia consigo misma y su actualidad, la vertiente sagrada de los inicialmente llamados enteógenos, que como todos sabemos significan el Dios que genera dentro de mí, de momento ha quedado relegado a las prácticas de estos grupos, fundamentalmente brasileños, que emplean la sustancia con una finalidad práctica y exclusivamente espiritual.
Eso no quiere decir que la multitud de personas que han accedido al conocimiento de la ayahuasca en los últimos 20 años, dentro de ellos muchos investigadores o del terreno de la psicología, hayan buscado la forma y han buscado también la forma de hacer sus aproximaciones, creando otro tipo de settings, otro tipo de encuentros, otro tipo de estructuras en las que realizan sus trabajos sin necesariamente tener que estar ligados a una finalidad o a un propósito espiritual o sagrado. A mí esto es una cosa que me parece muy importante de resaltar, porque yo cuando conocí la ayahuasca la conocí a través del Santo Daime, por pura casualidad, fue a través de Claudio Naranjo, con lo cual la forma que yo conocí inicialmente de la ayahuasca fue dentro de su vertiente fundamentalmente espiritual, que es el Santo Daime. ¿Qué importancia lo sagrado? ¿Qué importancia puede tener lo sagrado? ¿Cómo define lo sagrado pues, la Real Academia? Lo sagrado es lo relativo a la divinidad o a su culto, y que por supuesto es digno de veneración y respeto. Esto es el concepto, la definición de sagrado. ¿En qué situación se entra en contacto con lo sagrado? Se entra en contacto con lo sagrado en los ritos. En los ritos, aquí tengo una representación de lo que puede ser una visión donde están contenidos pues, una serie de elementos que podemos considerar como sagrados. Los ojos superiores, los ángeles, bueno, puede ser una representación dentro de la iconografía que dan la visión de este tipo de plantas, relacionada con lo sagrado. Siempre algo superior, los diferentes planos con los diferentes seres que tienen que ver con la estructura de las cosmogonías y de la divinidad y de los... Bueno, para conectar con lo sagrado, digo que normalmente se utiliza, y el vehículo es el rito. El rito es aquel marco de espacio-tiempo donde tiene lugar la conexión con lo sagrado. Cada toma en las tomas de ayahuasca, por ejemplo, en el Daime, conocido diferentes settings, pero siempre se produce, el rito conlleva el sentido de entrar en un espacio-tiempo que va a ser con una dimensión diferente, con la finalidad de que se produzca esta conexión con lo sagrado, y que tiene su inicio, su desarrollo y su final. Y su final con salida y cierre del espacio sagrado. Espacio sagrado donde se realiza el rito no tiene que ser una habitación, o sea, cualquier parte en la selva, cualquier lugar puede convertirse en un lugar de ritual, porque el ritual tiene la connotación de que todo el mundo tiene la sensación de que se entra en un lugar para realizar un acto de conexión con lo divino, que va a conllevar veneración y respeto. Ese acto de conexión con lo divino va a tener un tiempo de desarrollo y un final donde se cierra ese espacio. Y ahí, en ese tiempo y ese espacio, se supone que todo el mundo ha podido experimentar algún grado de transformación. ¿Qué conlleva? ¿Qué otras cosas son las características de este? Podría ser un lugar de rito en mitad de la selva, donde hay esta sensación de espacio donde están sucediendo algo excepcional. El espacio, cuando uno termina, parece que ya no es el mismo, o sea, se llena de un contenido. ¿Cuáles son las cualidades que yo he podido descubrir de un rito, de un espacio sagrado? O sea, es que generalmente tiene, o sea, cuando uno entra en ese lugar, generalmente va a encontrar armonía, va a encontrar belleza y fundamentalmente va a encontrar geometría, la geometría sagrada que ordena el espacio, porque el espacio que se ordena también ayuda a ordenar las mentes y a ordenar el mundo. Y entonces, dentro de ese orden
que tiende a la armonía, porque lo sagrado tiende a la armonía y tiende a la belleza, es donde se va a experimentar un estado de conciencia expandida donde cada cual va a vivir va a tener sus experiencias. La ayahuasca también nos conecta. Antes hablábamos de que si pudiera ser como un mundo de los sueños. O sea, el lenguaje con el que nos habla la ayahuasca es un lenguaje que superpone mitos y lenguaje simbólico. Es un lenguaje que es mucho más parecido al lenguaje de los sueños que no al lenguaje racional, porque hay una superposición de planos y de tiempos que le hace mucho más semejante a los sueños, con la diferencia de que nosotros estamos vívidamente y claramente despiertos, viendo y observando todo lo que está sucediendo. O sea, no estamos dormidos, estamos activamente despiertos. Es como si hiciéramos directamente un mundo en el inconsciente o un viaje por el mundo que nos habla en lenguaje simbólico y generalmente mitológico, que luego tendríamos que intentar descifrar o acoplar a nuestra propia realidad. Bueno, aquí hay un ejemplo de visiones que pueden ser de algunos de los mitos más extendidos en el mundo de la cultura iberoamericana, que son las serpientes, o sea, los animales o los personajes míticos que pueden aparecer en las visiones y que van conformando o bien las cosmogonías de grupos en los que pueden compartir la visión de esas porque comparten un mito, o pueden ser mitologías propias alimentadas por reminiscencias ancestrales que no sabemos de dónde nos pueden realmente provenir. Vuelvo a insistir otra vez en que son las sustancias que expanden la conciencia, que nos hacen resonar mitos que quizás pertenecen a nuestro acervo cultural y que a lo mejor en nuestra cultura reciente hemos prescindido de estos mitos. Y concretamente, ahora ya hablando de la ayahuasca, ¿qué hace de la ayahuasca una sustancia que despierta tanto interés en nuestro tiempo actual y nuestra cultura occidental? O sea, de todas las sustancias, de todo este camino de despertar a estas plantas maravillosas que de repente nos abrían a mundos nuevos, la más reciente, la más tardía en hacer su irrupción en el mundo occidental, así de forma masiva, ha sido la ayahuasca, y es también la que está generando un mayor interés desde el punto de vista científico y un mayor interés desde el punto de vista de personas que buscan su contacto con ella. ¿Qué tiene esta sustancia que está despertando todo este interés que parece ser en aumento? Como José Carlos ha dicho, o sea, está formada por una liana, que es la Banisteriopsis caapi, no voy a insistir en esto porque y un arbusto que contiene la hoja, que es la Psychotria viridis, la hoja, que son estas hojas. Bueno, dentro de yo creo que un expansor fundamental en el conocimiento de la ayahuasca, quizás porque ha sido el primero que ha tenido una chance o voluntad o suerte de salir de su lugar recóndito del Amazonas, donde se ha mantenido durante milenios, al decir de un antropólogo de Río Blanco, Clodomir Alberga, que decía que él estaba allí solamente para estudiar esta sustancia que le atraía y le fascinaba, y que, aunque no existe nada escrito evidentemente, pero se supone que el uso de la ayahuasca en los pueblos indígenas del Amazonas viene de al menos 2000 años atrás, o sea que es una sustancia que ha sido utilizada por los pueblos amazónicos
Y la curiosidad tremenda que yo encontré en una revista, una de las primeras veces que fui a Brasil llevada por la ayahuasca, era una pregunta que se hacía en una de las revistas principales de Brasil, que decía: ¿cómo han podido los indígenas, entre una variedad de 300.000 lianas semejantes y otra variedad infinita de hojas semejantes, cómo han podido encontrar aquellas que, unidas, dan por resultado la ayahuasca? Porque como ha explicado muy bien José Carlos, una sola no produce los efectos y necesita ser combinada con la otra. Esta revista se asombraba y decía que un ordenador, IBM se ha puesto a hacer todas las posibles combinaciones, pues que tardaría una cantidad de años, o sea, solamente dedicado a hacer combinaciones de ensayo-error entre los dos tipos de plantas. Aquí están las dos unidas y uno de los fenómenos que se produce a principios del siglo XX en la zona del Amazonas, de Río Branco, y en la zona del Acre, es a través del Mestre Irineo, la toma de ayahuasca que tomaban todos los grupos indígenas de la zona. El Mestre Irineo, que la conoció por estar viviendo y trabajando allí, él creó o ideó una forma de tomarla a la que se vino en llamar Santo Daime. Santo Daime parece un poco así, pero lo único que quiere decir es, o sea, en los cantos que se realizan en las ceremonias, se canta Daime forza, Daime amor. O sea, Santo Daime no quiere decir más que Santo dame. O sea, es dame la fuerza que necesito para soportar de alguna forma la fuerza contundente que tú a la vez me aportas, ¿no? O sea, el Mestre Irineo fue el creador de la estructura o de la forma religiosa del Santo Daime. Religiosa, yo más bien diría espiritual. Él creó lo que es el ritual y la forma, el formato de ritual del Santo Daime, que luego lo mostraré. Después siguió en esta saga o sea, con el Mestre Irineo, el Daime se extendió por la zona de Río Branco. Después, con el padrino Sebastião, que fue su sucesor, se fueron hacia la selva y crearon el pueblo de Mapiá. Y con su hijo, el hijo del padrino Sebastião, que es el padrino Alfredo, es que el Daime, de la mano, como ya digo, de Claudio Naranjo, que fue el primero que trajo a daimistas y ayahuasca aquí a España, es que hizo el salto a España, y después de España se extendió a toda Europa, y ahora pues está extendido prácticamente, o sea, y en Sudáfrica, en Japón, bueno, en todas partes está siendo como un fenómeno bastante interesante. La otra iglesia fundamental, o la otra enfoque espiritual que se da en Brasil de la toma de ayahuasca, la otra gran iglesia, es la Unión de Vegetal. La Unión de Vegetal, por los motivos que sean, no ha tenido una voluntad de expansión, o no se ha dado una expansión a nivel general e internacional como ha sucedido con el Daime. Bien, ¿qué hace la ayahuasca? O sea, ¿qué es lo que para el que la toma? No qué hace la ayahuasca a nivel farmacológico, sino qué hace la ayahuasca en la persona que la toma. Yo la experimento como si fuese un potente revelador en el sentido fotográfico del término. Yo observaba, cuando estaba a lo mejor en Mapiá, que durante el día iba encontrándome con unos, con otros, haciendo la vida normal, y por la tarde, cuando había un trabajo con toma de ayahuasca, era como si me diera cuenta de que había vivido una parte de forma consciente,
que es la que te das cuenta, le he dicho hola a este, el otro me ha saludado, hemos hablado tal, y de golpe todo lo que subliminalmente había captado, que también había sucedido alrededor de infinidad de gestos, detalles, todo eso que yo había percibido, pero que había quedado en el inconsciente. De repente, por la tarde, cuando tomaba la ayahuasca, aparecía completando la información que había almacenado dentro de mí a lo largo de todo el día, pero que si no hubiera tomado ayahuasca, esa información hubiera quedado totalmente relegada y desconocida, quizás actuando dentro de cada uno de nosotros, pero no conocida. Por tanto, la ayahuasca, uno de los efectos es, de la misma forma que cuando tenemos el negativo de una foto, está todo insinuado, pero es cuando la revelamos que aparecen sus detalles y su color, así es como la ayahuasca nos da la visión completa de todo lo que sucede, que hemos captado, pero que no hemos incorporado a nuestro propio conocimiento. También, o sea, la ayahuasca es un fuego de luz, o sea, un fuego de luz, como toda luz, lo que hace es que nos permite ver la oscuridad, o sea, nos permite ver la sombra, nos permite ver las partes ocultas de nosotros mismos que habitualmente, o por no poder o por no querer, todo lo que sabemos que forma el inconsciente. Es como si la ayahuasca es un foco que ilumina todas aquellas partes de nosotros mismos que permanecen en la sombra, o de la realidad, o de otras realidades. Es un foco de luz que va así iluminando todo aquello sobre lo que se posa. ¿Cuál es la ventaja de eso? Información, tanto del efecto revelador como del efecto de luz. Lo que nos da es información a nosotros mismos, información de otras partes de la realidad, información de otras partes de nuestro propio ser, de nuestro propio inconsciente. Por eso es por lo que puede tener y tiene una gran capacidad de autoconocimiento y de autotransformación, porque solo al ver es que podemos transformar, solo al conocer es que podemos modificar o rectificar. De todas formas, quiero decir que esa capacidad de transformación o de mejoramiento no se da exclusivamente por tomar ayahuasca sin más. O sea, tiene que haber un propósito de que aquello que es visto luego tiene que ser trabajado personalmente en la realidad, porque si no, se corre el peligro, como en casi todo puede ser, de acumular experiencias, o sea, tomar una sustancia que nos da mucha información, pero que si no llevamos a la práctica esa información se convierte en una acumulación de experiencias sin realidades palpables, ni eficaces ni efectivas. De todas formas, como la ayahuasca no es en absoluto una sustancia lúdica, no es una sustancia que nosotros podamos tomar para ir a la discoteca o para pasar un día de excursión con los amigos, todas las formas que yo he experimentado, que he experimentado unas cuantas, de toma de ayahuasca, siempre han estado enmarcadas en settings o en estructuras rituales cuya pretensión ha sido siempre algún tipo de transformación, ya sea espiritual o ya sea de tipo psicológico. O sea, esto siempre ha estado, y creo que está inherente a todos los tipos de trabajos, al menos que yo he conocido con ayahuasca. Entre las enseñanzas más útiles, a mi parecer, del Santo Daime, que para mí, que me ha dejado a mí, es el concepto de firmeza. Bueno, estábamos diciendo eso, que tiene que haber la pretensión, o sea, la pretensión, cito a Carlos Castaneda porque dice, relacionaba el uso de plantas con la adquisición de sabiduría o conocimiento de la buena manera de vivir. O
cómo debe de ir una persona hacia un encuentro con una ayahuasca, hacia un trabajo, hacia un ritual con ayahuasca o con el encuentro con estas plantas de poder o de aumentar nuestro conocimiento. La actitud que yo insisto y me hago eco en lo que dice Castaneda es: hay que ir bien despierto, con miedo, porque las sustancias, o sea, el miedo es una de las partes que va asociado a la veneración. Todo lo que nos da miedo, de alguna forma, o sea, cuando las personas están pasándolo terriblemente mal en mitad de un trabajo, es cuando se les ocurre rezar, que a lo mejor no lo han hecho en su vida, o sea, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Cualquier otra forma de acercarse al saber es un error. Bueno, estaba hablando de qué me ha dejado a mí, qué bagaje me ha dejado a mí mi experiencia con el Santo Daime. En primer lugar, estaba hablando del concepto de firmeza, que se canta y que se baila y que se dice, o sea, quiero decir que se dice continuamente en los himnos que se cantan. Firmeza, firmeza para mantener literalmente el tipo en mitad de los envites de la fuerza, de la sustancia, mantenerlo bailando, mantenerlo cantando y mantenerlo en una acción conjunta con todo el grupo, a pesar de que tú puedas estar allí sintiendo que aquella fuerza te puede derribar, pero vas entrenando la actitud de la firmeza para sostener el envite. Esta actitud que uno aprende y ejercita es absolutamente, a mí al menos, me ha servido absolutamente útil en mi vida cotidiana, porque es la misma actitud con la que yo después puedo encarar cualquier situación de mi propia vida. O sea que solo por esto ya para mí sería de un gran... ya me siento muy agradecida a mi encuentro con el Santo Daime. También tengo que decir que me aportó pues el encontrar la belleza que para mí ha sido la más, no he encontrado ninguna otra estructura tan bella como la del Santo Daime, la belleza del ritual, la belleza de la geometría sagrada, donde todo tiene su sentido, donde todo está donde tiene que estar, la fuerza de la invocación a través de la palabra y el verbo que está cargado de sentido. O sea, tú vas cantando y vas descubriendo que esa palabra tiene un sentido profundo que también se despliega en varios grados de profundidad. El poder de que esa palabra invoca y llama a fuerzas, que tú las llamas fuerzas espirituales, fuerzas intangibles, con las que llamas y puedes entrar en conexión. Y, por supuesto, y desde luego, la experiencia personal de la conexión con un poder superior que uno llama divino o simplemente llama poder, porque es un poder de una fuerza que, por supuesto, porque es superior a nuestra naturaleza, yo solo puedo llamarla que es sobrenatural. Todo esto es el bagaje que a mí me ha ofrecido mi experiencia con el Santo Daime. ¿Cuáles son las otras características que me parecen también importantes? El ritual, el tipo de trabajo del Daime es colectivo y compartido. Todo el mundo baila y canta unos himnos previamente aprendidos y todo el mundo realiza un movimiento, o sea, cuya finalidad es elevar la vibración del conjunto, de todos, y cuya finalidad es generar una energía también descomunal, a la vez que pretender el canto perfecto. O sea, en el estado del canto perfecto, cuando se da, quiere decir que todas las mentes están sintonizadas
en la consecución del canto, y si eso se da, no hay pensamientos. Todo el mundo está en una elevación, y digo así porque se puede ver, o sea, el canto perfecto se puede asociar a la luz, y entonces se llena, todo el espacio se llena de la luz, supongo que es como en el canto gregoriano o en el canto de cualquier otra rito espiritual. O sea, el canto perfecto es lo que hace que todas las mentes entren en comunión, que los pensamientos personales y propios desciendan y que se cree un egregor y una energía común de vibración superior. Evidentemente, si en ese canto perfecto las palabras que se dicen son de aspiración superior, pues entonces podemos tener situaciones donde se puede dar el compartir un éxtasis colectivo, un éxtasis, un arrobamiento de compartir colectivamente ese sentimiento yo voy a decir de grado superior o espiritual. Pero llegó un momento en que, perdón, voy a beber agua. Después de 13 años con el Santo Daime intensísimos, de repente parece pues que este vehículo me dejó en una orilla varada, y yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que es que simplemente me había dado a mí todo lo que tenía para darme, y que ya no era más mi vehículo, ya tenía suficiente información para poner en práctica todas las enseñanzas que había depositado en mí todo ese tiempo tan intenso de experiencias. No obstante, llegó un momento en que yo necesité, o sea, mi mente racional, mi mente occidental, tuvo la necesidad de ordenar y comprender desde el punto de vista racional qué es lo que había pasado, qué es lo que yo había experimentado, y poner. Entonces encontré la vía psicoterapéutica, y en esta vía psicoterapéutica, curiosamente, la ayahuasca volvió a aparecer de nuevo después de unos años en que yo había decidido que ya había dejado de tener contacto con ella, y descubrí entonces que era la misma sustancia, pero con otro ropaje completamente diferente. La misma sustancia que también era reveladora, pero era reveladora a través de otra metodología. Encontré allí el setting psicoterapéutico donde lo fundamental había una finalidad de grupo, de trabajo, o sea, había una finalidad de trabajo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de todo el grupo que participa va a trabajar sobre el qué o cómo es su juez interno, o qué o cómo es su fiscal interno, o cómo su defensor interno. Esta es la consigna de trabajo, pero cada cual individualmente va a hacer frente a esa investigación personal. La investigación personal de ese tema propuesto es simplemente para aumentar o provocar nuestro autoconocimiento. La diferencia para mí fue: el trabajo es individual, todo está permitido, porque no quiero que se me olvide decir que como todo tiene su cara y su cruz, la cruz o la cara de la moneda del Daime es que en un momento determinado la estructura grupal puede llegar a convertirse en rigidez, y en vez de ser juncos flexibles bailando, nos podemos convertir en empalizadas moviéndonos sin. Entonces, lo que yo encontré en este nuevo formato, en el setting psicoterapéutico, era la total libertad. No había compromiso de grupo más que el tema propuesto, que se trabaja en individualidad,
pero cada cual podía estar sentado, podía estar tumbado, podía bailar solo dentro de un marco de respeto general trazado previamente. Para mí fue tremendamente liberador y me ayudó a entrar en otra confort, en otra zona de confort en relación a la sustancia. Y después también me di cuenta de cómo nuestras mentes occidentales, quizás no la gente de la selva, pero en mi experiencia, nuestras mentes occidentales creo que necesitan, o yo al menos lo necesité, de la elaboración racional. El verbo, de nuevo, revelador, pero revelador de orden, o sea, al ser nombrado aquello que habías vivido, la experiencia, eso iba ordenándose y nos daba otra información diferente de la que habíamos tenido al experimentarlo, que completaba la anterior. Y entonces, en ese completar, también es una forma de poner luz, de poner conciencia y, por tanto, de ir hacia la sanación o hacia un crecimiento o mejoramiento personal, como hemos visto que sería la finalidad de la toma o intercambio con estas sustancias. Yo, por tanto, me gustaría, o sea, el fruto de mi experiencia de 22 años con ayahuasca en diferentes formatos, pero fundamentalmente uno dentro del formato espiritual del Santo Daime y después dentro del setting psicoterapéutico, diría, para mí ha sido así y diría que en general, las dos son necesarias, pero sobre todo es necesario la elaboración, la comprensión de aquello que nos sucede, para no caer en esta especie de consumidores de experiencias que estamos haciendo, que es lo que yo llamo el autoengaño iluminado. O sea, los tomadores de ayahuasca también pueden caer en un autoengaño iluminado de creerse que como yo ya tomo ayahuasca, yo ya estoy, pero si uno no hace el trabajo sobre sí mismo, puede que siga tomando ayahuasca, pero que no esté ni llegue a ningún sitio. La segunda cosa que me parece importante es si es que hay algún sitio a donde llegar, si hay alguna pretensión y si hay algún objetivo. También creo que es importantísimo que aquellas personas y grupos que utilizan esta sustancia le sacarán mucho más rendimiento para su propia evolución personal si hay un objetivo trazado al que se quiere trabajar o al que se quiere llegar. Y estas son... Bueno, aquí dejo ya el paso a la ciencia, que ya nos ha explicado José Carlos, y ahora yo quería... A ver, ¿dónde está? ¿Cómo va esto? Para sacarlo y que me salga aquí abajo esto. A ver, ahora quería mostraros o sea, esto bueno, no sé. Espera un momentito. ¿Voy? Espera. Este es un ritual llevado en Mapiá. Como ha dicho José Carlos, es la catedral del Santo Daime. Todo el mundo baila alrededor de un eje central, que es lo que conecta, es la conexión, es el tótem, es lo que conecta pues el cielo con la tierra.
Este es otro momento de ese trabajo. Se crea un movimiento, o sea, aquí todas estas personas que parecen tan centradas están cada una con un efecto de las sustancias sobre sí mismas, que en cada uno está actuando de forma diferente, intensísimo, generalmente menos intenso, que te vas a caer, que te vas a desmayar, pero, como he dicho, esta actitud hace que se ejercite el hecho de estar ahí bailando y cantando, porque no solo aportas para ti, sino que aportas para el grupo. O sea, la finalidad de una ceremonia de Daime es aportar la energía lo mejor y lo más elevada posible a todo el grupo, para que todo el grupo se beneficie de la propia aportación. Esto a la vez es una potencia energética, porque es una dinamo bailando durante 12 horas, durante toda una noche, y hay momentos en que esta estructura, que es una estructura que tiene forma de estrella, yo la he experimentado como despegando, como si fuera un planeta, un platillo volante de donde salían chorros de luz. Bueno, esto para que veáis una... Ahora quería mostraros... No, ¿cómo va ahora esto? ¿Por qué no se me abre? Bueno, tenía aquí unos ejemplos de... No, pero es que son diferentes, es que es otro... A ver, cierro este. A ver aquí... ¡Ah! Pues no me ha quedado. Lo tengo por otro sitio, pero a ver si tengo la suficiente tranquilidad para buscaroslo. Un momentito. Bueno, esto es el ejemplo de lo que llaman en Brasil un feitio. Un feitio es el hacer, el elaborar. Feitio significa elaboración. Los hombres, esta es la liana, la cortan, la limpian, la raspan de todas sus impurezas. Aquí están las mazas con las que la van a triturar hasta convertirla en hilitos de cobre. Y aquí están lo que llaman en Brasil las panelas, que son las grandes cacerolas donde van a hacer la decocción. La decocción, como sabéis, se pone una capa de liana, una capa de hoja, una de liana, una de hoja, y así... A ver, aquí tengo otro ejemplo. A cada de estas cacerolas les pone como 100 litros de agua, se ponen a hervir, y esta decocción, los hacedores, que son los que saben el punto de cuándo está, entonces la van a colar, y esto es la ayahuasca. Este es el resultado. Así es como se hace. Normalmente la gente que participa en un feitío, todos toman daime previamente, todos toman ayahuasca, no se habla, toda la comunicación se produce pues en silencio, y bueno, está en un estado mental de apertura para a su vez elaborar esta sustancia que a su vez nos va a abrir las mentes. O sea, es una cadena de provocar apertura de las mentes hacia otros estados y hacia otras experiencias personales. En resumen, creo que para nuestra cultura occidental y para nuestras mentes occidentales la ayahuasca es un gran vehículo, es un vehículo que tiene que ser bien usado,
y creo que el enfoque psicoterapéutico que permita elaborar aquello que se ha vivido es fundamental, juntamente con un objetivo o propósito de largo alcance de por qué se toma y para qué se hace. Pues nada más.